Son las 11:20 de la noche y estás sentada en el borde de tu cama, con el teléfono en la mano, releyendo por quinta vez un mensaje que enviaste hace 3 horas y que todavía no tiene respuesta. Cuentas los minutos, revisas si la otra persona estuvo conectada. Te preguntas, ¿qué hiciste mal? Y en algún momento, sin darte cuenta, empiezas a redactar mentalmente una disculpa por algo que ni siquiera sabes si hiciste. Eso, exactamente eso, es lo que nadie te explicó nunca sobre el amor propio. No te dijeron que a veces se ve así, como estar despierta a medianoche pidiendo perdón en tu cabeza por existir de la manera en que existes. Te vendieron una versión distinta. Te dijeron que amarte a ti misma era ponerte una mascarilla los domingos, comprarte flores, repetir frases frente al espejo. Te dijeron que bastaba con decir me amo en voz alta para que algo cambiara por dentro. Y lo intentaste. Te paraste frente al espejo, dijiste las palabras y sentiste el hueco de siempre, ese vacío que ninguna frase bonita logra llenar. Porque el amor propio real no se parece en nada a lo que te mostraron. No es un afiche motivacional, no es una rutina de autocuidado de Instagram. Es algo mucho más incómodo, mucho más lento y mucho más real. Voy a contarte lo que nadie te dijo. Y quiero que lo escuches sin defenderte, sin justificar a nadie, sin minimizar lo que sientes. Porque durante los próximos minutos vamos a desarmar juntas algunas ideas que probablemente cargaste durante años sin cuestionarlas ni una sola vez. Nadie te dijo, por ejemplo, que ibas a pasar años enteros tratando de ganarte el amor que deberías haber recibido gratis. ¿Cuántas veces has hecho más de lo necesario solo para que alguien te elija? ¿Cuántas veces has bajado tu voz, tus opiniones, tus ganas, para no incomodar a nadie? Eso no es amor propio. Eso es supervivencia disfrazada de personalidad. Y aquí va la primera afirmación que quiero que te quede clara. Aunque el resto del video se te olvide, el amor propio no nace de aprender a quererte más. Nace de dejar de necesitar que otros te confirmen que mereces ser querida. Son dos cosas completamente distintas, y la mayoría de la gente confunde una con la otra durante toda su vida. Piensa en Camila. No es su nombre real, pero su historia es la de tantas mujeres que me han escrito. Camila tenía 26 años y trabajaba en una oficina de contabilidad. Cada mañana, antes de entrar a su trabajo, revisaba en el espejo del auto que su maquillaje estuviera perfecto. No porque le gustara maquillarse, sino porque su jefa una vez le dijo, medio en broma, que se veía cansada un lunes. Y desde ese día Camila empezó a llegar 15 minutos antes solo para retocarse. Empezó a comer menos en el almuerzo porque un compañero comentó que había subido un poquito. Empezó a callar sus ideas en las reuniones porque la única vez que habló con seguridad, alguien puso los ojos en blanco. Camila no se dio cuenta de que se estaba encogiendo. Lo hizo poco a poco, gesto a gesto, silencio a silencio, hasta que un día se miró al espejo y no reconoció a la persona que la miraba de vuelta. No fue una crisis. No fue un quiebre dramático, fue la erosión silenciosa de alguien que aprendió, sin que nadie se lo explicara con palabras, que ser querida dependía de ser pequeña. Esa es la metáfora que quiero que te lleves de estos primeros minutos. El amor propio dañado no se rompe de golpe, como un vaso que cae al piso. Se erosiona como una piedra bajo el agua, lento, constante, invisible, hasta que un día miras la forma que quedó y no la reconoces. Y aquí es donde empieza lo que nadie te contó. Porque te enseñaron a identificar la falta de amor propio en sus versiones más obvias. Cuando alguien te grita, cuando alguien te humilla, cuando alguien te traiciona de forma evidente. Pero nadie te enseñó a identificarla en sus versiones silenciosas. En el hábito de disculparte por ocupar espacio. En la costumbre de minimizar tus logros antes de que alguien más lo haga. En la manía de anticipar el rechazo y adelantarte a él, rechazándote tú primero, como si eso doliera menos. Quiero detenerme aquí un momento, porque hay algo que necesito decirte con honestidad. Durante años yo hice exactamente eso. Aprendí a hablar mal de mí antes de que nadie tuviera la oportunidad de hacerlo. Pensaba que si yo señalaba primero mis defectos, nadie podría herirme señalándolos después. Me adelantaba al golpe. Y durante mucho tiempo pensé que eso era humildad. Pensé que eso era ser realista conmigo misma. No era ninguna de las dos cosas. Era miedo disfrazado de autocrítica.
Y tuve que vivir muchos años así antes de entender que protegerme de esa manera me estaba costando exactamente lo que decía estar cuidando: mi dignidad. Volvamos a lo esencial. Existen al menos 4 mentiras que probablemente aprendiste sobre el amor propio, y quiero desarmarlas una por una, no de manera abstracta, sino con ejemplos que puedas reconocer en tu propia vida. La primera mentira es que amarte a ti misma significa sentirte bien todo el tiempo. Que si de verdad tienes amor propio, no vas a tener días donde te sientas insegura, donde dudes de ti, donde te mires al espejo y no te guste lo que ves. Eso es falso. El amor propio no es la ausencia de inseguridad. Es lo que haces cuando la inseguridad aparece. Es la diferencia entre mirarte al espejo un día difícil y pensar: hoy no me gusto, pero sigo siendo válida, en lugar de pensar: hoy no me gusto, y eso confirma que no valgo nada. La emoción puede ser la misma. La historia que te cuentas sobre esa emoción es lo que cambia todo. La segunda mentira es que el amor propio se construye aislándote de los demás, cortando a todo el mundo, viviendo sola contra el mundo como si necesitar a otras personas fuera una debilidad. Eso tampoco es cierto. El amor propio real no te aleja de las personas, te acerca a las personas correctas. No te hace fría, te hace selectiva. Hay una diferencia enorme entre poner límites sanos y construir un muro. Los límites dejan pasar lo bueno y filtran lo que te hace daño. Los muros no dejan pasar nada, ni siquiera lo que necesitas. La tercera mentira, y esta es de las más dañinas, es que si tuvieras suficiente amor propio, no te afectaría lo que otros piensan de ti. Esa idea ha hecho sentir culpables a millones de personas que, teniendo un amor propio sólido, igual sienten dolor cuando alguien las critica injustamente. Sentir dolor ante el rechazo no es evidencia de que no te amas, es evidencia de que eres humana. Lo que cambia con el amor propio no es que dejes de sentir, sino que dejas de necesitar la aprobación de esa persona para sostenerte de pie. Y la cuarta mentira, quizás la más extendida de todas, es que el amor propio se consigue logrando cosas. Que si terminas la carrera, si consigues el trabajo, si bajas de peso, si consigues pareja, entonces por fin vas a quererte. Y esa mentira es especialmente cruel porque te mantiene corriendo detrás de una meta móvil. Porque cuando terminas la carrera, aparece otra meta. Cuando consigues el trabajo, aparece otra meta. El amor propio que depende de logros nunca llega, porque siempre hay un siguiente escalón. Y en esa carrera interminable te olvidas de la persona que se supone que estabas persiguiendo amar, tú misma, tal como eres hoy, sin ningún logro adicional necesario. Hay otra escena que quiero traerte antes de seguir, porque muestra este mismo patrón desde otro ángulo. Piensa en Valentina, 23 años, en su segundo año de universidad. Cada vez que un profesor devolvía un examen, ella buscaba primero el error antes de mirar la nota. Sacaba un 95 sobre 100. Y en lugar de sentir satisfacción, se quedaba pensando en esos 5 puntos que le faltaron. Sus amigas le decían: eres bien exigente contigo, como si fuera un halago, como si esa dureza constante fuera sinónimo de disciplina. Pero un día, después de una crisis de ansiedad antes de un examen final, su terapeuta le hizo una pregunta que la dejó en silencio durante varios minutos. ¿En algún momento de tu vida vas a ser suficiente? ¿O siempre va a faltar algo más? Valentina no supo qué responder, porque en el fondo, ninguna nota, ningún logro, ningún reconocimiento había sido nunca suficiente. Siempre aparecía el siguiente objetivo, la siguiente comparación, el siguiente motivo para sentir que todavía no llegaba a la meta. Eso es lo que le pasa a una mente entrenada para buscar la falla antes que el logro. Convierte cada victoria en una nueva oportunidad de sentirse insuficiente. Ahora quiero llevarte a un lugar distinto. Quiero hablarte de dónde nace realmente esta desconexión con nosotras mismas, porque no aparece de la nada. Nadie nace odiándose. Nadie nace disculpándose por existir. Eso se aprende. Y se aprende, la mayoría de las veces, en los primeros años de vida, en las mesas familiares donde el silencio pesaba más que las palabras, en los recreos donde un comentario cruel se quedó grabado más fuerte que 100 elogios, en las casas donde el amor llegaba condicionado a portarte bien, a sacar buenas notas, a no llorar demasiado, a no molestar. Piensa en esto. Cuando eras niña, si llorabas y te decían no llores por tonterías, ¿qué aprendiste?
Aprendiste que tus emociones eran una molestia. Si expresabas entusiasmo por algo y te respondían con indiferencia, ¿qué aprendiste? Aprendiste a medir tu entusiasmo antes de mostrarlo, por si acaso. Si pedías atención y te decían que dejaras de ser dramática, aprendiste que necesitar algo te convertía en una carga. Ninguna de esas lecciones llegó con una etiqueta que dijera, esto va a afectar tu autoestima de adulta. Llegaron disfrazadas de comentarios cotidianos, de frases que probablemente nadie recuerda haber dicho, pero que tú llevas grabadas, palabra por palabra, 30 años después. Esto no es para que culpes a tus padres ni para quedarte atrapada en el pasado. Es para que entiendas que lo que sientes hoy no salió de la nada. Tiene un origen. Y entender el origen es el primer paso para dejar de creer que hay algo fundamentalmente roto en ti. No hay nada roto en ti. Hay heridas sin atender, que es completamente distinto. Sigamos avanzando, porque hay otro ángulo de esto que casi nadie menciona. El amor propio no es un estado que se alcanza y se queda fijo para siempre, como si fuera un diploma que cuelgas en la pared y ya está, asunto resuelto. Es más parecido a un músculo. Se fortalece con uso y se debilita con el abandono. Puedes tener meses de amor propio sólido y de repente atravesar una ruptura, un despido, una pérdida y sentir que retrocediste 10 años. Eso no significa que perdiste todo lo avanzado. Significa que estás atravesando una tormenta y en las tormentas hasta los árboles más fuertes se inclinan. Lo importante no es no inclinarte nunca. Lo importante es no quebrarte y volver a enderezarte cuando la tormenta pase. Quiero hablarte ahora de algo muy específico que sucede en las relaciones, porque ahí es donde el amor propio se pone verdaderamente a prueba. Piensa en esa situación en la que alguien te trata mal y en lugar de alejarte, te quedas intentando entender qué hiciste para merecerlo. Analizas cada palabra que dijiste. Revisas si fuiste demasiado, si hablaste de más, si exigiste demasiado. Y mientras haces ese análisis interminable, la otra persona ni siquiera está pensando en ti. Ese patrón, el de buscar la falla en ti misma antes de cuestionar el comportamiento del otro, es una de las señales más claras de que el amor propio todavía no está en su lugar. Porque cuando el amor propio está sano, el primer instinto frente a un maltrato no es ¿qué hice mal?, sino esto no está bien, independientemente de lo que yo haya hecho. Ese cambio de pregunta parece pequeño, pero cambia absolutamente todo. Cambia cómo respondes a una infidelidad, a una humillación pública, a un comentario cruel disfrazado de broma. Cambia cómo respondes cuando alguien te dice es que tú te lo buscaste después de haberte tratado mal. Una persona con el amor propio en construcción se queda dándole vueltas a esa frase durante semanas. Una persona con el amor propio más firme reconoce la manipulación en el momento y se protege. Y aquí quiero traer algo importante. Nada de esto significa que tengas que llegar a un punto de invulnerabilidad total, donde nada te afecte, donde nunca dudes, donde seas una especie de fortaleza inquebrantable. Esa versión tampoco es real, y perseguirla solo te va a generar más frustración. Lo que sí es real, y sí es alcanzable, es llegar a un punto donde puedas dudar sin destruirte, donde puedas equivocarte sin odiarte, donde puedas ser rechazada sin sentir que tu valor entero depende de una persona que decidió no quedarse. Hablemos ahora de un tema que casi nunca se toca con la profundidad que merece: la diferencia entre amor propio y autoestima inflada. Porque en algún punto, en la cultura del yo primero, del no debo nada a nadie, del si no te gusta, ese es tu problema. Empezamos a confundir el amor propio con una especie de indiferencia hacia los demás. Y eso también es un error. El amor propio verdadero no te vuelve egoísta, te vuelve honesta. Puedes amarte profundamente y aún así preocuparte genuinamente por las personas que quieres. Puedes tener límites firmes y seguir siendo generosa. La diferencia está en que ya no das desde el miedo a ser abandonada, sino desde la elección consciente de querer dar. Y esa diferencia, aunque suene sutil, cambia por completo la calidad de tus relaciones. Quiero traerte otro ejemplo, porque las ideas abstractas se olvidan, pero las historias se quedan. Piensa en Daniel, un hombre de 38 años que durante 15 años trabajó en una empresa donde nunca fue reconocido como merecía. Cada proyecto que entregaba, alguien más se llevaba el crédito. Cada vez que pedía un aumento, le decían que todavía no era el momento. Y Daniel se quedó,
año tras año, esperando que la empresa finalmente notara su valor. Un día, después de que promovieran a un colega recién llegado por encima de él, Daniel entendió algo que cambió su vida. Estaba esperando que una empresa le diera el reconocimiento que él mismo nunca se había dado. Estaba pidiéndole a otros que validaran un valor que él ni siquiera reconocía en sí mismo. El día que Daniel empezó a reconocer su propio trabajo, a hablar de sus logros sin minimizarlos, a poner límites claros sobre lo que estaba dispuesto a tolerar, muchas cosas cambiaron a su alrededor. No porque la empresa cambiara. Cambió porque él dejó de aceptar migajas disfrazadas de oportunidades. Esa es otra verdad incómoda que nadie te dijo. El mundo trata a las personas de acuerdo a lo que esas personas parecen estar dispuestas a aceptar. No estoy diciendo que el maltrato sea culpa de quien lo recibe. Jamás diría eso. Lo que digo es que cuando tu amor propio es débil, es más fácil que otros crucen líneas que ni siquiera sabías que tenías derecho a trazar. Y cuando tu amor propio se fortalece, esas líneas se vuelven visibles para ti y para los demás. Ahora quiero hablarte de algo que va a incomodar a algunas personas que están escuchando esto, y lo digo con cariño, no para lastimar a nadie. En algún momento vas a tener que dejar de esperar una disculpa que quizás nunca llegue. Vas a tener que soltar la fantasía de que la persona que te hizo daño algún día va a entender el peso de lo que hizo, va a reconocerlo y te va a pedir perdón de la manera en que tú necesitas escucharlo. Esa disculpa puede que nunca llegue. Y aquí está lo importante. Tu sanación no puede depender de que llegue. Porque si condicionas tu paz a las acciones de alguien más, le estás entregando el control de tu bienestar a una persona que ya demostró que no cuida ese bienestar como debería. Voy a compartir contigo algo personal, porque prometí ser honesta en este video y quiero cumplir esa promesa. Durante años esperé una conversación que nunca llegó. Esperé que alguien reconociera el daño que me había causado, que dijera las palabras que yo necesitaba escuchar para sentir que finalmente podía cerrar esa herida. Y esa conversación nunca sucedió. Pasaron los años, y un día entendí que seguía esperando algo que dependía completamente de la voluntad de otra persona, alguien que jamás había mostrado interés en dármelo. El día que decidí soltar esa espera, no porque dejara de importarme lo que pasó, sino porque entendí que mi paz no podía seguir en manos de alguien más. Algo en mí se aflojó. No fue un momento dramático ni cinematográfico. Fue más bien un alivio silencioso, como soltar una respiración que había estado sosteniendo durante demasiado tiempo sin darme cuenta. Eso es parte de lo que nadie te dice sobre el amor propio. A veces no se trata de sanar la herida completamente, sino de dejar de esperar que alguien más venga a curarla por ti. Sigamos, porque hay más capas que quiero mostrarte. Hablemos del perfeccionismo, porque muchas personas confunden exigirse demasiado con tener disciplina, y en realidad el perfeccionismo tiene menos que ver con la excelencia y más con el miedo. Piensa en esa sensación de revisar un mensaje 5 veces antes de enviarlo, no porque quieras que suene bien, sino porque temes que un error mínimo confirme que no eres suficiente. Piensa en pasar horas corrigiendo un trabajo que ya estaba bien, porque la idea de entregar algo imperfecto se siente como entregar evidencia de tu propia insuficiencia. Ese perfeccionismo no nace del amor propio, nace exactamente de su ausencia. Porque una persona que se sabe valiosa puede cometer errores sin que esos errores la definan. Una persona que duda de su propio valor convierte cada error en una prueba más de algo que teme que sea cierto, que no es suficiente. Y aquí quiero decirte algo directo, sin adornos. No existe ninguna versión de ti, por más perfecta que sea, que se vaya a sentir suficiente si el problema de fondo es que no crees merecer amor. Puedes bajar de peso, cambiar de trabajo, conseguir pareja, mudarte de ciudad, y si por dentro sigues creyendo que no eres suficiente, esa creencia va a encontrar la forma de acompañarte a cualquier parte que vayas. El problema nunca fue el peso, ni el trabajo, ni la pareja, ni la ciudad. El problema es la historia que te cuentas sobre tu propio valor. Quiero ahora traer un ángulo distinto, porque hasta este punto hemos hablado mucho del origen del problema, y es momento de hablar de lo que sí construye amor propio real, no en la teoría, sino en la práctica diaria. Lo primero es aprender a hablarte como le hablarías a alguien que amas. Suena simple, casi cliché, pero pocas personas realmente lo practican. Presta atención, solo por un momento, a cómo te hablas cuando cometes un error. Te dices, qué estúpida, siempre arruino todo,
¿Nunca voy a poder? Ahora imagina que la persona que amas comete el mismo error. ¿Le dirías esas mismas palabras? Probablemente no. Probablemente le dirías algo como, está bien, todos nos equivocamos, esto se puede arreglar. La pregunta incómoda es, ¿por qué reservas para ti misma un trato que jamás le darías a alguien que quieres? Empezar a notar esa diferencia, sin juzgarte por tenerla, es el primer paso real hacia el cambio. Lo segundo es aprender a sostener la incomodidad de decir que no. Decir que no a un plan que no quieres, a una petición que te desgasta, a una relación que ya no te hace bien. Decir que no y quedarte con la incomodidad de que la otra persona se moleste, en lugar de resolver esa incomodidad diciendo que sí para calmar la tensión inmediata. Porque cada vez que dices sí cuando quieres decir no, le estás enseñando a tu propio sistema nervioso que tus necesidades importan menos que la comodidad ajena. Y cada vez que sostienes un no, aunque incomode, le estás enseñando lo contrario. Lo tercero, y esto es fundamental, es soltar la idea de que necesitas sentirte lista para actuar diferente. Mucha gente espera sentirse segura antes de poner un límite, o espera sentirse valiosa antes de pedir lo que merece. Y la verdad incómoda es que la seguridad no llega antes de la acción, llega después. Vas a tener que poner el límite sintiéndote insegura. Vas a tener que pedir el aumento con las manos temblando. Vas a tener que decir que no con el corazón acelerado. La confianza no es un requisito previo para actuar con amor propio. Es la consecuencia de haber actuado así, una y otra vez, hasta que se vuelve costumbre. Quiero detenerme también en algo que suele pasar completamente desapercibido. La manera en que hablamos de nosotras mismas frente a otros. Presta atención la próxima vez que alguien te haga un cumplido. ¿Qué haces? ¿Lo recibes con un simple gracias? ¿O inmediatamente lo desvías, lo minimizas, lo conviertes en un chiste? ¡Ay no! Este vestido es viejo. No, para nada, cualquiera lo hubiera hecho. No es tan buena la comida, no te preocupes. Esas frases parecen inocentes, incluso educadas. Pero cada vez que las repites, le enseñas a tu cerebro que reconocer tu propio valor en voz alta es algo incómodo, casi de mal gusto. Aprender a decir simplemente gracias, sin restarle mérito a lo que hiciste, sin agregar un pero que le quite valor, es un ejercicio pequeño que con el tiempo transforma completamente la relación que tienes contigo misma. Y hablando de relaciones, hay un patrón que quiero nombrar directamente porque probablemente lo reconozcas. El papel de ser siempre quien sostiene a los demás. La amiga a la que todos llaman quejándose de sus problemas, pero que nadie llama para preguntarle cómo está ella. La persona en la familia que organiza todo, resuelve todo, calma a todos, mientras su propio cansancio se acumula en silencio porque parece que no hay espacio para que ella también necesite ser sostenida. Si te reconoces en esta descripción, quiero decirte algo con claridad. Ser fuerte constantemente no es lo mismo que amarte a ti misma. A veces, ser fuerte constantemente es exactamente lo opuesto. Es una forma de anestesiar tus propias necesidades para sentirte útil, porque en algún momento aprendiste que ser útil era más seguro que simplemente ser. Ahora déjame llevarte a un lugar más profundo, porque quiero hablarte de algo que pocas veces se menciona en los videos sobre este tema. El amor propio también implica hacer duelo. Duelo por la infancia que quizás no tuviste, por el amor que quizás no recibiste de la forma en que lo necesitabas, por los años que pasaste tratando de encajar en moldes que no eran tuyos. Ese duelo duele, y está bien que duela. No tienes que estar agradecida por cada experiencia que te formó, ni tienes que encontrarle un lado positivo a todo lo que viviste. Puedes reconocer que algo te dolió profundamente y, al mismo tiempo, decidir no quedarte a vivir ahí para siempre. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Antes de eso, quiero mencionar algo que casi nadie conecta con el amor propio, y es la relación que tienes con tu cuerpo. No hablo únicamente de la imagen corporal en el sentido estético, sino de algo más profundo. La costumbre de ignorar las señales que tu propio cuerpo te envía. Piensa en esas veces en que sientes el cansancio instalado en los hombros y decides ignorarlo porque todavía tienes pendientes por resolver. Piensa en esas veces en que el estómago se te aprieta antes de una reunión, una clara señal de que algo no está bien, y en lugar de escucharla, la silencias con la frase,
no es para tanto. Cada vez que ignoras una señal de tu cuerpo para priorizar lo que otros esperan de ti, le estás enviando el mismo mensaje que le enviaste a tus emociones cuando eras niña. Lo que sientes no importa tanto como lo que se espera de ti. Reconectar con el amor propio también pasa por algo tan simple como preguntarte, en medio del día, ¿cómo te sientes realmente? Y darle a esa respuesta el peso que merece, en lugar de archivarla para después, como haces con tantas otras cosas. Hay otro elemento que quiero nombrar, porque toca directamente la manera en que te relacionas con el futuro. Mucha gente que no ha hecho las paces con su propio valor vive en un estado constante de alerta, anticipando el próximo rechazo, la próxima decepción, el próximo motivo para confirmar que las cosas buenas no le duran. Si alguna vez has sentido que cuando algo va bien en tu vida, en lugar de disfrutarlo, empiezas a esperar que se derrumbe, eso tiene un nombre. Se llama intolerancia a la alegría y suele aparecer en personas que aprendieron desde muy temprano que lo bueno siempre venía acompañado de una factura por pagar. Sanar el amor propio también implica permitirte disfrutar sin sabotear, sin adelantarte al dolor, sin convertir cada momento de paz en una espera ansiosa de la próxima catástrofe. Quiero hablarte también de la vergüenza, porque es una emoción que se cuela en casi todas las historias que he mencionado hasta ahora. La vergüenza es distinta de la culpa. La culpa te dice, hice algo malo. La vergüenza te dice, soy algo malo. Y muchas personas que crecieron sintiéndose una carga, sintiéndose demasiado o insuficientes, cargan vergüenza sin siquiera saber nombrarla. Se manifiesta como esa sensación de querer desaparecer cuando cometes un error frente a otros. Como ese impulso de disculparte constantemente, no por algo específico, sino por existir del modo en que existes, por ocupar el espacio que ocupas, por necesitar lo que necesitas. Deshacer la vergüenza no ocurre de un día para otro, y sería deshonesto de mi parte decirte lo contrario. Pero ocurre. Ocurre cada vez que te permites contar tu historia sin edulcorarla para hacerla más digerible para otros. Ocurre cada vez que alguien te escucha sin juzgarte y descubres que lo que temías que fuera motivo de rechazo, en realidad es motivo de conexión. Ocurre, sobre todo, cada vez que decides no callarte más por miedo a que tu historia sea demasiado. Llegamos ahora a un punto que quiero abordar con especial cuidado, porque toca algo profundo. Hay un momento en la vida de muchas personas donde el peso de no sentirse suficiente se vuelve insoportable. Un momento donde la voz interna que dice no vales nada se vuelve tan fuerte que ahoga cualquier otra posibilidad. Si en algún momento de tu vida ese peso se ha vuelto tan grande que has pensado en hacerte daño o en que ya no quieres seguir aquí, quiero decirte, con toda la seriedad que esto merece, que eso no significa que estés rota más allá de toda reparación. Significa que estás cargando un dolor que necesita ayuda profesional. Y buscar esa ayuda no es debilidad. Es uno de los actos de amor propio más valientes que existen. Hablar con un profesional de salud mental o comunicarte con una línea de ayuda en tu país puede ser el primer paso hacia una versión de tu vida que hoy quizás no puedes ni imaginar. Y ahora, después de haber recorrido tanto camino juntas, quiero llevarte al momento más intenso de este video, porque hay una historia que necesito contarte con total honestidad, porque creo que puede ayudarte más que cualquier consejo genérico. Hace algunos años, después de una ruptura particularmente dolorosa, me encontré en una situación que no le había contado a casi nadie hasta ahora. Estaba en mi habitación, sola, y por primera vez en mucho tiempo dejé de intentar entender qué había hecho mal para merecer que me dejaran. Simplemente me quedé ahí, sentada en el piso, llorando de una forma que no recordaba haber llorado antes, no por la persona que se había ido, sino por todas las veces en mi vida en las que había aceptado ser tratada como si fuera desechable. Lloré por la niña que aprendió a callar sus necesidades. Lloré por la adolescente que se disculpaba por tener opiniones. Lloré por la mujer adulta que seguía, sin darse cuenta, repitiendo el mismo patrón una y otra vez, eligiendo relaciones donde tenía que demostrar constantemente que merecía quedarse. Y en medio de ese llanto, tuve un pensamiento que hasta el día de hoy recuerdo con total claridad. Llevo toda mi vida esperando que alguien me demuestre que merezco amor, cuando la única persona que necesita demostrármelo soy yo misma. No fue un pensamiento que resolviera todo de inmediato. No hubo una transformación instantánea ni una epifanía que arreglara años de patrones en un segundo. Pero fue una semilla. Y esa semilla, con el tiempo,
con terapia, con paciencia, con muchos tropiezos en el camino, se convirtió en algo real. Quiero que entiendas algo importante sobre este momento de mi historia. No cambió porque encontré la frase perfecta o el mantra correcto. Cambió porque, después de esa noche, empecé a actuar distinto, aunque no me sintiera distinta todavía. Empecé a poner límites que antes no ponía, aunque me temblara la voz al hacerlo. Empecé a alejarme de personas que me hacían sentir pequeña, aunque eso significara quedarme sola por un tiempo. Empecé a hablarme con más cuidado, aunque al principio se sintiera falso, como estar actuando un papel que no me correspondía. Y con el tiempo, ese papel dejó de sentirse como actuación. Se convirtió en quien realmente soy. Te cuento esto no para que mi historia se convierta en el centro de este video, sino porque quiero que sepas que si tú también has pasado noches así, si también has llorado por patrones que no sabes cómo romper, no estás rota ni eres un caso perdido. Estás despertando. Y ese despertar, aunque duela, es el comienzo de algo distinto. Hay algo más que quiero mencionar antes de seguir avanzando, y tiene que ver con las comparaciones. Vivimos rodeadas de vidas ajenas que se muestran en pantallas pequeñas y brillantes, editadas, seleccionadas, mostrando siempre la mejor versión de un momento cuidadosamente elegido. Y sin darte cuenta, comparas tu proceso completo, con sus días grises, sus dudas, sus retrocesos, contra el mejor momento de la vida de alguien más. Eso no es una comparación justa. Y sin embargo la haces todos los días, quizás sin notarlo, deslizando el dedo por una pantalla mientras algo dentro de ti se encoge un poco más con cada imagen. Quiero decirte algo directo sobre esto. Nadie muestra sus noches de insomnio, sus discusiones familiares, sus cuentas bancarias en rojo, sus momentos de duda frente al espejo. Compararte con una versión editada de la vida de otra persona es como comparar tu detrás de cámaras con el estreno de una película ajena. No es una medida justa de nada y mereces liberarte de ese hábito silencioso que te desgasta sin que casi lo notes. También quiero hablarte de algo que sucede en el terreno del trabajo y los estudios, porque ahí el amor propio se pone a prueba de una manera particular. Piensa en esa sensación de sentir que tienes que demostrar tu valor constantemente. Como si en cualquier momento alguien pudiera descubrir que en realidad no mereces el lugar que ocupas. Ese fenómeno tiene nombre, se llama síndrome del impostor y afecta incluso a personas extremadamente capaces, personas con títulos, con logros evidentes, con años de experiencia. Lo curioso es que este síndrome rara vez tiene que ver con la capacidad real de la persona. Tiene que ver con una historia interna que dice, en cualquier momento se van a dar cuenta de que no soy suficiente. Y esa historia, igual que las demás que hemos mencionado en este video, no nació de la nada. Nació de años acumulando la creencia de que el valor siempre debía demostrarse, nunca simplemente asumirse como un hecho. Quiero retomar ahora el hilo con una idea que conecta todo lo que hemos hablado. El amor propio no es un destino al que llegas y te quedas para siempre instalada. Es una práctica diaria, hecha de pequeñas decisiones que casi nunca se ven espectaculares desde afuera. Es elegir descansar cuando tu cuerpo lo pide, en lugar de forzarte a producir más. Es hablar de tus logros sin restarles importancia antes de que alguien más lo haga. Es permitirte ocupar espacio en una conversación sin sentir que estás siendo egoísta. Es notar cuando estás a punto de disculparte por algo que no requiere disculpa y elegir no hacerlo. Es elegir una y otra vez, incluso en los días donde no te sientes con ganas, tratarte como alguien que merece cuidado. Y quiero dejarte algo muy concreto para que te lleves de este video, algo que puedas aplicar hoy mismo, no en un futuro indefinido. La próxima vez que te sorprendas hablándote con dureza, no intentes cambiar el pensamiento de inmediato. Eso casi nunca funciona. En cambio, simplemente pregúntate, ¿le diría esto a alguien que amo? Esa sola pregunta, repetida con constancia, empieza a abrir una grieta en los patrones más viejos. No los rompe de inmediato, pero los empieza a debilitar. Y con el tiempo, esa grieta se convierte en un cambio real. Hay una última reflexión que quiero compartir antes de cerrar, porque creo que resume gran parte de lo que hemos recorrido juntas. El amor propio no significa que dejes de crecer, que dejes de querer mejorar, que dejes de tener metas. Significa que ese crecimiento deja de nacer del rechazo hacia quien eres hoy.
Hay una diferencia enorme entre querer aprender un idioma nuevo porque te apasiona y querer aprenderlo porque sientes que sin él no vales lo suficiente. Hay una diferencia enorme entre querer cuidar tu salud porque amas tu cuerpo y querer cambiar tu cuerpo porque lo odias tal como está. La acción externa puede verse idéntica en ambos casos, pero la energía que la sostiene es completamente distinta. Y esa energía es la que determina si el proceso te construye o te desgasta por dentro mientras avanzas. Quiero que te lleves también esta idea. Sanar tu relación contigo misma no te va a convertir en una persona que nunca vuelve a dudar, que nunca vuelve a compararse, que nunca vuelve a sentir miedo al rechazo. Te va a convertir en alguien que, cuando esas sensaciones aparezcan, porque van a seguir apareciendo, sabe reconocerlas sin dejarse gobernar por ellas. Vas a seguir teniendo días donde te mires al espejo y no te reconozcas del todo. Vas a seguir teniendo momentos donde una crítica te duela más de lo que quisieras. Eso no es una señal de fracaso en tu proceso. Es simplemente parte de ser humana, y ninguna cantidad de trabajo interno te va a convertir en una piedra insensible a la vida. Lo que sí vas a tener, y esto es lo que realmente cambia todo, es la capacidad de volver a ti misma después de cada tropiezo, cada vez más rápido, con cada vez menos autocastigo, con cada vez más compasión hacia tu propio proceso. También quiero decirte esto, porque creo que necesitas escucharlo con la misma claridad con la que te he dicho todo lo demás. No tienes que estar completamente sanada para merecer amor, ni el tuyo ni el de nadie más. No tienes que llegar a una versión perfecta de ti misma antes de permitirte ser feliz. Puedes estar en proceso, con heridas abiertas, con patrones que todavía estás aprendiendo a soltar, y aún así merecer una vida donde te trates con dignidad. El amor propio no espera a que estés lista. Empieza exactamente donde estás ahora, con todo lo que traes, con todo lo que todavía te falta por sanar. Quiero cerrar este recorrido con algo que espero que se te quede grabado más que cualquier otra frase de este video. Durante toda tu vida, probablemente has esperado que alguien más llegue y te diga que eres suficiente. Un padre, una madre, una pareja, un jefe, un amigo. Y quizás algunas de esas personas te lo dijeron, y quizás otras nunca lo hicieron. Pero aquí está la verdad que nadie te contó con suficiente claridad. Esa frase, dicha por otra persona, nunca iba a ser suficiente si tú misma no la creías primero. Puedes escuchar 1000 veces que eres valiosa, y si por dentro no lo sientes, esas palabras rebotan sin dejar huella. El trabajo, el verdadero trabajo, siempre fue interno, siempre fue tuyo. Eso no significa que tengas que hacerlo sola, significa que nadie más puede hacerlo por ti, pero puedes buscar apoyo, terapia, personas que te sostengan mientras aprendes a sostenerte tú misma. El amor propio no se construye en aislamiento total. Se construye también en comunidad, en conversaciones honestas como esta, en encontrarte con historias que te hacen sentir menos sola en lo que estás viviendo. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó de una manera particular, si reconociste algún patrón, alguna herida, alguna historia parecida a la tuya, quiero invitarte a quedarte en este espacio. Suscríbete al canal, porque aquí seguimos hablando de estos temas con la misma honestidad, sin fórmulas mágicas, sin promesas vacías, solo con la intención real de acompañarte en este proceso que, aunque a veces se sienta solitario, no tiene por qué serlo. Cada video que subo nace de la misma intención, recordarte que no estás rota, que lo que sientes tiene explicación y que sanar es posible, incluso cuando en este momento no lo parezca. Antes de despedirme, quiero dejarte con una última idea, la que más quiero que te lleves contigo cuando termines de escuchar esto. El amor propio no es la meta final de un camino de superación. Es el terreno desde donde empieza a construirse todo lo demás. No es el premio que recibes después de sanar. Es la base que hace posible que la sanación ocurra. Y ese terreno, ese suelo, desde donde puedes empezar a construir una vida distinta, ya está disponible para ti. Hoy, ahora mismo, exactamente como eres. No en una versión futura y mejorada de ti misma. En esta, la que existe justo en este momento, escuchando estas palabras, quizás con los ojos húmedos, quizás reconociendo patrones que llevabas años sin nombrar. Mereces tratarte con la misma paciencia que le darías a alguien que amas profundamente. Mereces hablarte con la misma ternura que ofrecerías a una amiga que atraviesa un momento difícil. Mereces darte el tiempo que necesites para sanar,
sin presionarte a llegar a ninguna meta antes de estar lista. Y mereces, sobre todas las cosas, dejar de esperar que alguien más te dé permiso para empezar a quererte. Ese permiso, la única persona que puede dártelo, siempre fuiste tú. Quiero dejarte, antes de despedirme, una imagen para que te lleves contigo. Piensa en alguien que amas profundamente, alguien real, alguien cuyo rostro puedas imaginar con claridad ahora mismo. Piensa en cómo te sentirías si esa persona te contara todo lo que tú misma has vivido. Los años disculpándose por existir, las noches preguntándose qué hizo mal para merecer el abandono, los logros minimizados, las heridas calladas por miedo a ser una carga. ¿Qué le dirías? Probablemente no le dirías que se lo merecía. Probablemente la abrazarías. Le dirías que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento, que merece paz, que merece descanso, que merece ser tratada con dulzura, empezando por ella misma. Ahora quiero que hagas algo difícil, pero necesario. Dirige esas mismas palabras hacia ti. No porque las merezcas menos que esa persona que imaginaste, sino porque las mereces exactamente igual, aunque durante años hayas aprendido a creer lo contrario. Gracias por acompañarme hasta este punto del video. Si sentiste que esto te llegó de alguna manera, suscríbete, deja sonando la campanita para no perderte los próximos videos. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártelo. A veces las palabras correctas llegan en el momento exacto en que alguien más las necesita, y tú podrías ser esa persona para alguien más. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y por favor no lo olvides, mereces amor empezando por el tuyo.